Un cordial saludo, un abrazo fraternal y una muy cordial y calurosa bienvenida a todos y cada uno de ustedes que semanalmente nos acompañan al estudio de la palabra de nuestro Dios. Siempre recordándoles nuestro proyecto. Escrito está Lucas 4.8. Estudios bíblicos, escudriñando las Escrituras. El llamado es a estudiar con nosotros. Estudiamos la Biblia, pero no solamente la estudiamos, sino que escudriñamos las Escrituras. Muy bienvenidos al estudio de hoy con nuestro proyecto, nuestro ministerio. Escrito está Lucas 4.8, todo corridito. El tema de hoy va a ser la segunda parte de En camino hacia la restauración. En camino hacia la restauración, parte 2. Como nos acostumbra, vamos a elevar una plegaria a nuestro Dios. Eterno Dios y buen Padre que estás en el cielo, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias, mi Dios, por todas tus bendiciones. Gracias por tus bendiciones materiales. Gracias, mi Dios, especialmente por las bendiciones espirituales. Gracias por la vida, gracias por la salud y gracias por este hermoso privilegio que tú nos concedes de poder compartir este maravilloso conocimiento del plan de salvación. Acompáñanos, dirígenos, te invitamos para que seas tú, oh Dios, el que nos hables a nuestras mentes y a nuestros corazones. Acompáñanos, oh Dios, y no nos abandones. En el glorioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén, mi Dios. Amén. Bueno, la semana pasada precisamente comenzamos con este tema, en camino hacia la restauración, y hoy lo vamos a continuar porque creemos que es de vital importancia que cada ser humano reconozca precisamente la condición en que se encuentra para que podamos precisamente restaurar la condición adictiva que todos tenemos, que es nada más y nada menos que el pecado. ¿Ven ustedes? El pecado. La Biblia nos enseña que el pecado de nuestros primeros padres afectó, amados hermanos y amigos, afectó a toda la raza humana. Básicamente, esa fue la segunda parte del tema que dimos la semana pasada. ¿Ven? El pecado o la transgresión de nuestros primeros padres, Adán y Eva, nos afectó a todos, a tal punto de que esa tendencia, la tendencia al pecado, nos pasó a toda la raza humana. ¿Ven ustedes? Nos pasó a toda la raza humana. Y por lo tanto, todos los seres humanos nacidos en este mundo, a excepción de nuestro Señor Jesús, hemos estado destituidos de la gloria de Dios. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Sin embargo, es posible que alguien pueda decir, pero mire, hermano Pedro, hay un detalle. Yo no entiendo muy bien lo que usted dice.
Ajá, ¿y por qué? Bueno, lo que pasa es que yo no soy una persona mala. Yo soy una persona buena. Yo no le deseo mal a nadie. Yo no le hago mal a nadie. Yo no soy malo. Yo soy bueno. Mis amados hermanos y amigos, desde que nuestro Dios creó a nuestros primeros padres a través de toda la historia también en diferentes lugares, la gente, muchas personas, se consideran buenas a sí mismas. Eso lo ha demostrado la historia, tan sencillo como eso. ¿Por qué se consideran buenas? Ah, ahí está el detalle. Lo que pasa es que ellos se comparan con otras personas. ¿Lo ven? Ellos se comparan con otras personas. Pero el problema no es que se comparen con otras personas, aunque sí hay un problema en eso también. Pero el peor problema, por decirlo así, es que en la mayoría de los casos se comparan con personas que han cometido toda clase de transgresiones, toda clase de pecados. ¿Lo ven? Criminales, adúlteros, violadores, toda clase de pecados. Y ellos, al compararse con esas personas, bueno, por supuesto que tienen que verse buenos. Ellos se dicen, pero es que al lado de eso, yo soy bueno. ¿Ven? Yo soy bueno. Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dijo algo bien, pero que bien importante. Para todas esas personas que piensan que son buenas, y que por lo tanto merecen la salvación. Mira lo que nuestro Señor Jesús tiene que decirte. Allí en el Evangelio según San Marcos, el capítulo 10 y el versículo 17 y 18, dice lo siguiente. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, y se puso de rodillas delante de él, y le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Versículo 18 dice, Jesús le contestó, ¿por qué me llamas bueno? Bueno, solamente hay uno, Dios. ¿Entendimos el mensaje? Bueno, esto lo está diciendo nuestro Señor Jesús, nada más y nada menos. Bueno, solamente hay uno. ¿Quién? Dios. Dios es el único bueno. Así, mi hermano, mi hermana, amigo o amiga que me estás escuchando, si tú eres de esas personas que te consideras buenas, nuestro Señor Jesús te está diciendo, lo siento, querido hermano, pero el único bueno es Dios. ¿Lo ven? Claro, el concepto que nos da la Biblia de bueno, cuando la Biblia habla de bueno, lo que significa es sin pecado. ¿Lo ven? Sin
pecado, nuestro Señor Jesús fue bueno. Y bueno en gran manera. Gloria sea a su nombre. ¿Lo ven? Así que aquí nuestro Señor Jesús nos está dando un mensaje. Y nos está diciendo, miren, en verdad, nadie, pero que nadie, absolutamente nadie es bueno. En este mundo, nadie es bueno. Dios es el único bueno. Ante los ojos de la humanidad, una persona puede tener un sinnúmero de cualidades. Puede ser altruista, puede ser una persona desprendida, puede ser un buen filántropo o filántropa, ¿verdad? Sin embargo, con todo y esas virtudes, cualidades que puede tener esa persona, nuestro Señor está diciendo que aún así, mi amado hermano y amigo que me escuchas, tú puedes haber nacido y puedes haberte dedicado toda tu vida al servicio misionero, al cuidado de los más necesitados, los más menesterosos. Una vida totalmente sacrificada. Aún así, nuestro Señor dice, bueno, solamente hay uno, nuestro Dios. Por lo tanto, esas personas que se creen que son buenas, toman como referencia a personas que son peores que ellos. ¿Lo ven? Personas que están debajo de ellos en la escalera espiritual, en la escalera de valores. Y ellos dicen, bueno, esas personas están allá abajo. Allá abajo, pues, sencillamente, yo soy bueno comparado con ellos. ¿Lo ven? Sin embargo, nuestro Señor Jesús nos dice que nosotros no debemos compararnos absolutamente con nadie en este mundo. Fíjense lo que dice nuestro Señor. El Evangelio de Juan capítulo 13 versículo 15 nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo, ¿quién? Jesús, como yo he hecho, vosotros también hagáis. Este es el propio Señor Jesús hablando. Y Él está estableciendo de que Él es el único ejemplo. El único ejemplo. Fíjense lo que dice 1 de Pedro 2:21. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros. ¿Y qué hizo? Dejándonos ejemplo. Dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Es decir, en primer lugar, la Biblia nos enseña, que acabamos de ver, que aunque hay muchas personas que se consideran buenas, nuestro mismo Señor Jesús dice que no hay nada bueno, nadie bueno. Nadie es bueno. El único bueno es Dios. Y luego, para esas personas que creen que son buenas, porque se comparan con otras personas que son peores que ellos, ¿verdad? En la escala moral. Son peores, son malos. Yo soy bueno al lado de ellos. ¿Lo ven? Pero ¿saben cuál es el problema? Que esas personas que se consideran buenas es porque miran hacia abajo. Se están comparando con personas peores que ellos. Aquí nuestro Señor nos dice, no mires hacia abajo,
no es hacia abajo que tienes que mirar, es hacia arriba. Hacia arriba, ¿por qué? Porque el ejemplo nuestro está allá arriba. Nuestro Señor Jesús es el ejemplo de nuestras vidas. Gloria sea su nombre. Alabado sea para siempre, mi Dios. Él es el único ejemplo nuestro. Él es nuestro único marco de referencia. ¿Lo ven? Para esas personas que todavía piensan que son buenas, mira lo que dice la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 1, los versículos 8 y 10. Dice: si decimos que no tenemos pecado, recuerden, especificamos, ¿verdad? Especificamos que según la Biblia, la palabra de Dios, bueno significa sin pecado. ¿Lo ven? Bueno significa sin pecado. ¿Lo ven? Y aquí quiero aclarar algo. Amados hermanos y amigos, si esas personas que piensan que son buenas, lo que están diciendo es que esas personas se merecen el cielo, se merecen la salvación, porque no le hacen daño a nadie, no le desean mal a nadie. Eso es lo que quieren decir. ¿Lo ven? Pero fíjense que si todas las personas que fueran buenas según ellos, porque no le hacen daño a nadie, se fueran a salvar porque no le hacen daño a nadie, entonces la mayoría de la humanidad se tendría que salvar, porque estadísticamente las personas malas son mucho menos que las personas buenas. Eso lo podemos corroborar, porque las personas malas generalmente están ¿en dónde? En la prisión, y las personas buenas estamos libres. Por lo tanto, los buenos serían mucho más que los malos, y la mayoría del mundo se tendría que salvar. Digo, si esa clase de bueno tiene derecho al cielo. Entonces, nuevamente, estaríamos diciendo que la palabra de Dios no miente, que nuestro Señor Jesús no mintió. ¿Por qué? Porque Él dijo, porque ancho es el camino que lleva a la perdición, angosto es el camino que lleva a la salvación. Muchos son los llamados, pero muy pocos los escogidos. El Señor está diciendo que los buenos son los menos. ¿Lo ven? Y la palabra de Dios no se puede contradecir. ¿Van viendo cuál es el concepto? En esa base vamos a volver a leer. Primera de Juan 1, 8 y 10. Si decimos que no tenemos pecado, o sea, si decimos que somos buenos, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en vosotros. Si decimos, versículo 10, si decimos que no hemos pecado, o sea, que seguimos siendo buenos, lo hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Lo ven? Así que para esas personas que piensan que son suficientemente buenas como para ganarse el cielo, aquí nos dice la palabra de Dios que sencillamente se están engañando a sí mismas. Pero no solamente se están engañando, dice algo peor, dice que está haciendo a Dios mentiroso. Está diciendo que Dios nos está mintiendo. Y eso es una blasfemia. Por lo tanto, querido hermano, hermana,
amigo y amiga, la próxima vez que a usted se le ocurra decir que usted o cualquier otra persona es buena, por favor, piénselo otra vez. Piénselo 2 veces. El mismo Dios nos está diciendo que no existen personas buenas. La Biblia es categórica y nos dice que todos, y cuando dicen todos, es todos. No son algunos, no son unos pocos, todos hemos sido manchados con el pecado. ¿Lo ven? Ven ustedes, un factor común, ¿verdad? En todo. Pecado. ¿Lo ven? ¿Por qué insistimos tanto en pecado, amados hermanos? Porque sencillamente el pecado es lo único que nos separa de nuestro Dios. Y tenemos que hacer conciencia de lo mal, lo negativo que es el pecado para nosotros, si nosotros queremos estar en el cielo. ¿Ok? Bueno, así que todos hemos sido manchados por el pecado. Nadie está exento. Nadie, absolutamente nadie. Y precisamente de eso se trata el tema. Y por eso es que lo estamos explicando. Y dedicamos tiempo. Porque tenemos que entender, tenemos que reconocer que para comenzar el camino de la restauración espiritual nuestra, tenemos que reconocer que sencillamente el pecado hace la división entre Dios y nosotros. Para que veamos, hemos dicho en varias ocasiones que el pecado de nuestros primeros padres nos afectó a toda la raza humana. Para que podamos ver eso, ya lo hemos visto en otros textos bíblicos, pero vamos a presentar ahora un texto bíblico que es categórico. Se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos del 10 al 12, y dice: como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos, ¿lo ven? No dice algunos, todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. ¿Lo ven? La Biblia tiene una armonía extraordinaria. Y las enseñanzas de la Biblia todas van en armonía precisamente. Aquí el escritor es el apóstol Pablo. Y Pablo nos está diciendo claramente, hermanos, claramente, que absolutamente toda la raza humana se afectó. Se afectó negativamente. Negativamente con la transgresión de nuestros primeros padres. ¿Lo ven? Esa tendencia al pecado que nosotros heredamos. Y esto es importante que lo podamos entender. Esa tendencia, ¿lo ven? Lo tenemos aquí. Esa tendencia, nosotros la heredamos. Y la tendencia
es algo que nosotros la tenemos desde que nacemos. ¿Lo ven? ¿Y qué nos dice? Que esa tendencia al pecado nos han hecho inútiles delante de nuestro Dios. Lo que nuestro Dios nos quiere decir es, con estas palabras, que por nuestra condición de pecadores, nadie, absolutamente nadie, merece ser salvo. Por lo tanto, si nadie, absolutamente nadie, merece ser salvo por la condición precisamente del pecado que tenemos, ¿lo ven? Nadie merece ser salvo por la condición nuestra como pecadores. La palabra nos dice, no hay justo ni siquiera uno. Pero hay alguien que pueda decir, hermano Pedro, yo creo que Dios es injusto. ¿En serio? ¿Por qué? Bueno, lo que pasa es que Dios nos está haciendo a nosotros responsables por la transgresión de nuestros primeros padres. Y nosotros no tuvimos que ver con la decisión de ellos de transgredir el mandamiento de Dios. Nosotros, yo, no participé en esa transgresión, no participé activamente, ¿verdad?, en esa transmisión. Por lo tanto, Dios es injusto con nosotros. Yo le diría, pues ¿sabes qué? Precisamente, eso es lo grandioso del Evangelio. Gloria sea mi Dios. Eso es lo grandioso del Evangelio. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Romanos capítulo 5, los versículos 17 al 19. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación de todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Gloria sea mi Dios. Aquí voy a borrar aquí un poquito porque quiero establecer algo. Aquí el apóstol Pablo lo que hace es una comparación. Y hace una comparación entre Adán y nuestro Señor Jesucristo. Entonces nos dice, mira, este es Adán. Y este es nuestro Señor Jesús. ¿Verdad? Esto fue lo que trajo Adán. Y entonces empieza a enumerar la transgresión y la muerte. ¿Qué fue lo que trajo Adán? ¡Wow! Trajo
transgresión y trajo muerte. Y entonces, ve, eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo. Está comparando uno con el otro. Y entonces, ¿qué trajo el Señor Jesús? Pues, reinarán en vida. ¿Qué trajo? Pues la vida. ¿Vida qué? Pues vida eterna. Nada más y nada menos. ¿Qué más trajo nuestro Señor Jesús? La abundancia de gracia y el don de justicia. Pues mira, nuestro Señor Jesús nos trajo la gracia. Y nos trajo la justicia. Y sigue diciendo en el otro versículo, porque lo que sigue haciendo es comparando. Y dice, así que como por la transgresión de uno vino la condenación. ¿Qué trajo Adán? Trajo la condenación. Vamos a seguir. A todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación. Nos trajo la justificación. Y en el otro texto dice, porque así como por la desobediencia. ¿Qué nos trajo Adán? Desobediencia. Y sigue diciendo, entonces, por esa desobediencia, los muchos serán constituidos pecadores. Así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Qué trajo el Señor? Obediencia. ¿Lo ven? Y entonces, el apóstol Pablo compara y dice, mira, Adán te trajo la transgresión, te trajo la muerte, te trajo la condenación, te trajo la desobediencia. Pero, Dios, en su infinita misericordia, envió a nuestro Señor Jesucristo. Es más, como hemos dicho anteriormente, el propio Dios se vistió de la humanidad para Él venir personalmente a visitarnos y a traernos, ¿qué cosa? Vida eterna, gracia, justicia, justificación y obediencia. Alabado sea mi Dios. Gloria sea para siempre. En verdad, el Evangelio es una maravilla. Ahora el Señor a través de estos textos te está diciendo, es verdad, es cierto, tú tienes razón. Tú no participaste en la transgresión de Adán y Eva. ¿Ven? No participaste activamente. Sin embargo, ustedes se acuerdan de la matemática sencilla, ¿verdad? Sin embargo, eres descendientes. Son descendientes de Adán y Eva. ¿Recuerdan? Aquí, un pecador, que en este caso es Adán, más una pecadora, que en este caso es Eva, es igual a pecadores, porque no hay otras, que somos todos nosotros, los descendientes de nuestros primeros padres. ¿Lo ven? Aunque nosotros no participamos activamente en la transgresión de ellos, por ser descendientes de ellos, la tendencia la hemos heredado. La tendencia al pecado la hemos heredado. Ahora bien, Él dice, nuestro Señor nos está diciendo a través de los textos, sin embargo, como yo los amo y tengo misericordia de ustedes, yo mismo quise ir personalmente a rescatarlos a ustedes. ¿De qué? De la condenación del pecado, que precisamente es la muerte. ¿Lo ven? Yo fui personalmente a tu mundo. Yo me hice humano igual que tú. Me vestí con la humanidad
que es a lo que se llama la encarnación. ¿Y sabe qué hice? Obedecí. Obedecí. Recuerden lo que dice el texto, ¿verdad? Lo que dice el apóstol Pablo. Obedecí toda mi vida. Y si yo obedecí toda mi vida, ¿saben qué? Yo no tengo pecado. Porque pecado es transgresión. Y si yo no transgredí, yo obedecí, yo no tengo pecado. Nuestro Señor Jesús no tiene pecado. Gloria sea mi Dios. Por eso decimos que Él es el único que ha nacido en este mundo y que ha sido justo. Es el único. Pero lo interesante no se queda ahí. No solamente Él ha venido a este mundo y Él ha obedecido. Él sufrió el castigo, la condenación que tú y yo debimos de haber sufrido por ser pecadores. Sin embargo, por esa obediencia perfecta que Él hizo, ahora Él nos dice que con ese manto de justicia, Él ahora nos lo coloca encima de nosotros y somos, entonces, como dice aquí, justificados. Justificados. ¿Qué significa justificados? Que sencillamente nuestro Señor nos declara justos. ¿Lo ven? En virtud de su obediencia. No la obediencia nuestra, su obediencia. Así que el Señor nos está diciendo, de la misma manera que tú heredaste la tendencia al pecado y no participaste de ella, ahora yo te doy mi justicia, te regalo mi justicia, mi obediencia, en la cual tampoco tú participaste. Así que sencillamente Él te dice, yo sí soy justo contigo. Gloria sea mi Dios, alabado seas para siempre. Sin embargo, hay personas que a pesar de todo lo que nuestro Señor Jesús ha hecho por nosotros, hay personas que se empeñan en que ellos pueden hacer algo. Bueno, no es que ellos pueden, es que ellos tienen. Ellos se empeñan en que ellos tienen que hacer algo, ¿para qué? Para ganarse la salvación. O sea, que indirectamente ellos a través de hacer algo, ellos quieren comprar la salvación. ¿Lo ven? En presentaciones pasadas hemos hablado acerca de cuando la iglesia de nuestro Señor Jesús estaba comenzando, ¿verdad? La iglesia que nuestro Señor Jesús fundó con los apóstoles. Y en las presentaciones hemos dicho de que a medida que iba creciendo la iglesia, pues iban tratando de venir personas con ideas extrañas, ¿ve? Con conceptos que no eran bíblicos, especialmente muchos conceptos paganos. Así que, como la iglesia de nuestro Señor Jesucristo le dijo no, porque ellos siempre probaban todas las doctrinas y todos los principios con la Biblia, y si no estaban de acuerdo con la Biblia, lo desechaban. Pues ellos empezaron a hacer diferentes denominaciones religiosas. Así que poco a poco se fue introduciendo lo que posteriormente nosotros conocemos como el paganismo. ¿Ve?
dentro de la iglesia cristiana. ¿Por qué? Porque los que venían con esas ideas extrañas se habían convertido al cristianismo. Y entonces, como la iglesia de nuestro Señor Jesús le había dicho no, porque eso no es lo que dice la Biblia, pues entonces ellos siguieron fundando diferentes iglesias cristianas. ¿Lo ven? Diferentes iglesias cristianas. Y entonces, en esas iglesias que ellos decían que seguían siendo cristianas, introducían parte del paganismo. Posteriormente vamos a tomar un estudio para identificar todos esos conceptos que la iglesia cristiana, no la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, las diferentes iglesias cristianas que siguieron surgiendo, siguieron introduciendo del paganismo. Lo que vamos a decir es que una de las cosas era precisamente esta, en que ellos tenían que hacer algo para ganarse la salvación. ¿Lo ven? Eso era parte del paganismo. Ellos entendían que sencillamente ellos tenían que hacer algo para ganarse la salvación. Nuestro Señor Jesús nos está enseñando a través de la palabra de que sencillamente ya Él vino y ya Él lo hizo. Ya lo hizo todo. Aquí lo hemos identificado parte por parte, todo lo que Él ha hecho por nosotros y todavía todo lo que nos falta, porque es mucho más, lógicamente. Pero si ya el Señor lo hizo, tú no tienes que hacerlo. El Señor dice, por gracia sois salvos. Es por gracia. Lo acabamos de escribir aquí. Es por gracia. Es un regalo de nuestro Dios. Un obsequio de nuestro Dios. A todos nosotros. ¿Lo ven? Bueno. Hemos dicho que hemos heredado la tendencia al pecado. Y lógicamente, eso nosotros no lo podemos controlar. Porque eso nosotros lo traemos, como decimos, desde que nacemos. Pecador más pecadora es igual a pecadores. ¿Lo ven? No hay otra. Un árbol de aguacate, usted no puede esperar que dé manzanas, que dé peras o que dé ciruelas. ¿Qué es lo que da? Pues aguacate, porque sencillamente la naturaleza dice que tiene que dar aguacate. Un árbol de pana no puede dar ñame, yautía ni malanga. ¿Por qué? Porque no es su naturaleza. Tiene que dar panas, porque es su naturaleza. Pues entonces un pecador y una pecadora tiene que entonces dar pecadores. Por lo tanto, nosotros somos pecadores. ¿Lo ven? Ahora, adicional a esos pecados o a ese pecado que nosotros heredamos por ser descendientes de Adán y Eva, el problema es que nosotros a lo largo de nuestra vida, cuando nosotros adquirimos conciencia, seguimos añadiendo pecado sobre pecado, pecado sobre pecado. Y entonces esos otros pecados nosotros sí somos responsables. Y de esos pecados, usted y yo sí tomamos parte activa. ¿Lo ven? O sea, que continuamos siendo pecadores y haciendo pecado. Fíjense que nuestro Dios es tan misericordioso con nosotros, que Él nos especifica, Él nos dice el proceso del pecado. Y volvemos con el pecado. Él nos indica cuál es el proceso del pecado. ¿Cómo es que el pecado funciona? ¿Lo quieren ver?
Vamos allí a Santiago, capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice, todo lo contrario, cada uno es tentado cuando de sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez que ha sido consumado, da a luz la muerte. Ese es sencillamente el proceso del pecado. Ahora que estamos con esto de la pandemia y todas estas cosas, el pecado se puede precisamente comparar con un virus. ¿Lo ven? Un virus. ¿Por qué? Porque los virus precisamente comienzan casi imperceptibles, pero se van desarrollando. Un virus puede comenzar con una tosecita pequeña. No, eso es una tosecita, toma un poquito de agua y una pastillita y ya, suficiente. Pero los virus, aunque son imperceptibles, van desarrollándose, van creciendo, ¿ven? Hasta convertirse en una gran infección. Asimismo es el pecado. Empieza casi imperceptible y poco a poco se va desarrollando hasta convertirse en un pecado mayor, en una gran infección. La Biblia nos dice que el pecado comienza con un deseo. ¿Deseo en dónde? En nuestra mente y en nuestro corazón. Deseo en nuestra mente y en nuestro corazón. Luego, ese deseo nos sigue, nos dice la palabra, seduciendo. Nos seduce. ¿Por qué nos seduce? Porque seguimos pensando en ese deseo que surgió en nuestra mente y en nuestro corazón. Y seguimos como acariciando, oye, es verdad, yo puedo hacer esto, fíjate. Bueno, el diablo me está tentando, pero es que yo no veo eso tan malo. ¿Ven? Ese es el proceso, nos va seduciendo. Y luego de seducirlo, lo concebimos. Estamos siguiendo precisamente los pasos que dice la palabra. Lo concebimos. Cuando lo concebimos es porque ya estamos totalmente convencidos de que lo vamos a hacer. Estamos prácticamente determinados a hacerlo. Luego, ¿qué viene después de concebirlo? Pues sencillamente ejecutamos. Y cuando nosotros ejecutamos, surge otra vez el pecado. ¿Lo ven? Y como consecuencia natural del pecado viene la muerte. ¿Por qué? Porque la paga del pecado es muerte. La consecuencia natural del pecado es la muerte. La muerte perpetua. La muerte eterna. ¿Ve? La Biblia nos dice, mis amados hermanos, que el proceso es el mismo en todos. No cambia. Es exactamente el mismo proceso en todos. Si damos un vistazo a presentaciones pasadas, podemos recordar que precisamente en Lucifer, que fue el primer ser que concibió el pecado, fue precisamente exactamente de la misma manera. Surgió el deseo,
El deseo lo fue seduciendo. Luego él concibió. ¿Ve? Estuvo convencido. Y luego lo ejecutó. Trató entonces de destituir a nuestro Dios. ¿Ve? Ahora, por otra parte, hermano, yo sé que estoy tomando ciertas cositas, dando un poquito de aquí y un poquito de allá, pero es que tengo que hacerlo así porque si no, sencillamente el tema entonces dura 2 o 3 horas. Espero que me entiendan. Ya hemos tenido el proceso del pecado. Ahora, vamos a tomar otro concepto. Hay algunos buenos y fieles hermanos, cristianos, fieles y buenos hermanos cristianos, que creen que después de ellos haberse convertido al cristianismo, después de ellos haberse convertido a nuestro Señor Jesús, haber aceptado a nuestro Señor Jesús, sencillamente ya ellos son intocables. Ya ellos están fuera de peligro. O sea, ellos piensan que porque sencillamente ahora son cristianos, fieles cristianos, convertidos a nuestro Señor Jesús, están fuera de los límites del pecado. ¿Lo ven? Que ahora ellos no van a poder pecar. Que el enemigo no los puede tentar para motivarlos al pecado. Sin embargo, la Biblia nos dice, mis amados hermanos amigos, que no nos dejemos engañar con esa falsa seguridad. Eso es una falsa seguridad. Mire lo que dice la palabra de nuestro Dios. Hebreos capítulo 10 versículo 26 y 27. Porque si pecaremos voluntariamente después, ¿cuándo? Después de haber recibido el conocimiento de la verdad, o sea, del Evangelio, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Fíjense que nuevamente, en primer lugar, se introduce otra vez el término que ya hemos visto aquí en varias ocasiones. Vamos a borrar aquí. Voluntariamente dice. Si pecáramos voluntariamente. ¿Ve? El término voluntario. Como hemos dicho anteriormente, nuestro Dios desea nuestra lealtad, nuestro servicio y nuestra obediencia. Pero, eso tiene que ser voluntario. ¿Por qué? Porque Dios no obliga a nadie. Y volvemos con la figura que nos presenta en Apocalipsis. Nuestro Dios toca la puerta. Nuestro Dios no fuerza la puerta. Porque Dios no obliga a nadie. Dios quiere que sea voluntario. El servicio sea voluntario. ¿Lo ven? Pues, de igual manera, la deslealtad, la infidelidad y la desobediencia también es voluntario. Por eso es que el apóstol dice aquí que si pecáremos voluntariamente, ¿lo ven? Voluntariamente. ¿Por qué? Lo que pasa es que el enemigo tampoco puede obligar a nadie. ¿Lo ven? El enemigo tampoco puede obligar a nadie. El enemigo lo que sí puede es tentarte. Tentarte. O sea, tratar de sonsacarte. ¿Qué fue lo que le hizo a Eva en el huerto del Edén? ¿Recuerdan? Él nos puede tentar. Él no nos puede
obligar. Al fin y al cabo, la decisión de pecar es solo suya y mía. Es una decisión voluntaria y personal. Eso es lo que nos enseña la palabra. Esa decisión la tomamos nosotros. Por lo tanto, el pecado siempre es voluntario. Nadie, absolutamente nadie, puede decir que el enemigo lo obligó a pecar. El enemigo lo puede tentar, pero la decisión de aceptar la tentación y acatar lo que el enemigo dice es una decisión personal suya y mía. Por eso es que dice si pecaremos voluntariamente. El otro concepto que dice es que después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el conocimiento del Evangelio, o sea, que los que hemos recibido el conocimiento maravilloso del Evangelio, no estamos exentos de las tentaciones del enemigo. Por lo tanto, esas personas, queridos hermanos, que piensan que porque ahora son cristianos, ya el enemigo no los puede tentar, ya están libres de tentación y que el enemigo no los puede tocar en ese sentido, están descansando en una falsa seguridad. El enemigo sí los puede tentar. Y siempre cabe la posibilidad de pecar. ¿Por qué? Porque recuerden, pecador más pecadora es igual a pecadores. La tendencia al pecado, mientras estemos en este mundo, siempre la vamos a tener. Siempre. Así que la posibilidad de pecar, siempre, absolutamente siempre, la vamos a tener. ¿Lo ven? Por eso, el apóstol Pablo nos dice ahí en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Por qué? Porque si estás en la iglesia, si eres cristiano, eso no te exime de que puedas pecar. El que cree estar firme, mire que no caiga. ¿Lo ven? ¿Podemos caer? Pues por supuesto que podemos caer. Tenemos la posibilidad de caer. Por eso es que nosotros no podemos bajar la guardia. Tenemos que estar siempre en comunión, en comunicación con nuestro Dios. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Gloria sea mi Dios. Solamente en nuestro Señor Jesús es que está la victoria. Gracias a ese Padre Celestial. Él nos ha provisto la ayuda que usted y yo necesitamos. Una vez reconozcamos esto que hemos estudiado hoy, estaremos entonces en el camino hacia nuestra restauración espiritual. En camino hacia la vida eterna. Gloria sea mi Dios. Por eso es que los invitamos a que nos busquen en Facebook. Escrito está Lucas 4.8, en YouTube, nuestro canal, y nuestro texto tema. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y son ellas las que dan testimonio de mí. Con estas palabras nos despedimos y los esperamos la semana que viene. Que nuestro Dios nos bendiga.